Todavía estás a tiempo de formar parte de los que se certificarán en el curso de creación de contenido con inteligencia artificial y aprender las mejores herramientas para la creación de imágenes, de videos, de audio, de composiciones musicales y mucho más. Así que si eres parte de la comunidad de Crecer Más, puedes acceder a un hermoso descuento. Entra a este QR y entérate cómo. Francisco y Juliana llegaron a casa emocionados. Acababan de tener su primera audiencia, la fase probatoria, donde presentaron todas las pruebas o evidencias de su fe delante del profe Harry, su incrédulo maestro de ciencias, y delante de sus compañeros. ¿Qué pruebas presentaron? Las 7 grandes señales que hizo Jesús antes de la cruz y que Juan seleccionó entre muchos otros milagros para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial, sanó al paralítico de Betesda. Multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, devolvió la vista a un ciego. Y la prueba reina, la resurrección de Lázaro. Muy bien, jovencitos. Supongo que el profesor no quedó muy conforme. Los chicos les explicaron a sus padres que hubo un gran silencio en el salón, que todos les prestaron atención y que unos pocos hasta aplaudieron, pero que al final el profe Harry les dijo que las pistas de la divinidad de Jesús eran insuficientes y que debían exponer claramente las características de esa divinidad. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Una deidad mayor o menor? ¿Un ser eterno o creado? ¿Por qué un ser divino vino a esta tierra como un ser humano? Papá sabía perfectamente dónde debían enfocar ahora su investigación. No se preocupen, jovencitos. En Juan 1 está la respuesta. Escuela Sabática Like presenta la serie El Evangelio de Juan. Lección 3. La historia de fondo. El prólogo. En la Biblia hay muchos nombres para referirse a Jesús. ¿Qué tal si escribes tu nombre favorito de Jesús en los comentarios? Hay muchos: Emanuel, Príncipe de Paz, León de la tribu de Judá, Rosa de Sarón, Cordero de Dios, Hijo de Dios. Nombres poderosos y maravillosos. Pero Juan no comienza su evangelio con el nombre de Jesús ni con ningún nombre común. No lo llama Mesías ni Cristo, lo llama Verbo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿No les parece un nombre algo raro para referirse a Jesús? Oigan bien, puede que sea un nombre algo extraño, pero es uno de los más profundos. El término original griego para verbo es logos. ¿Qué traduce logos? Palabra. ¿Y para qué sirven las palabras? Las palabras son como un puente que nos ayuda a comunicarnos con los demás. ¿Notan lo que Juan está haciendo al llamar logos a Jesús? Nos está diciendo que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, el más extraordinario puente de comunicación entre el cielo y la tierra, a través del cual Dios revela su carácter de amor y su voluntad para la humanidad. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué aspectos del verbo destaca Juan en los primeros 18 versos de su libro? En primer lugar, que el verbo es Dios eterno y creador. ¿Cuál es la primera frase de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuál es la primera frase del Evangelio de Juan? En el principio existía el Verbo. ¿Lo notan? Ambos empiezan diciendo en el principio. Al iniciar con esta frase, Juan pone una flechita que apunta hacia el relato de la creación del Génesis, pero al añadir que en el principio ya existía el verbo, pone otra flechita que apunta mucho más atrás, hacia una eternidad sin principio ni fin. Luego, Génesis 1:1 se refiere a la creación, mientras que Juan 1:1 se refiere a la eternidad. Y esto nos lleva a una primera conclusión, que Jesús, el Verbo, es eterno. Luego nos dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? Para hallar la respuesta, nos toca abrir la ventanita teológica e introducirnos un poco en el texto original griego. ¿Nos acompañan? Primero,
Juan dice que el verbo estaba con ho Deos. Deos es Dios, pero ¿qué es ho? Ho es un artículo definido que indica que se está hablando de una persona, en este caso de una persona divina. ¿Quién? El Padre. El verbo en el principio estaba con el Padre. No era el Padre, era una persona distinta a Dios, Padre. Pero luego dice que el verbo era Deos. ¿Qué pasó con el artículo ho? Ya no está, lo que significa que el verbo, si bien es distinto al Padre, también es un ser divino. Segunda conclusión, Jesús, el verbo, es Dios eterno. Pero en el versículo 3, Juan va más allá en cuanto a la identidad del verbo. Dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo notan? Juan, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, nos está afirmando que Jesús es el creador de todas las cosas, de todos nosotros. Esto nos lleva a una tercera y definitiva conclusión. Jesús, el verbo, es Dios eterno y creador. El apóstol lo dejó bien claro en tan solo 3 versículos. En segundo lugar, que el verbo se hizo carne. Juan ya ha afirmado la verdadera divinidad de Jesús. Es Dios eterno y creador. Ahora, al llegar al verso 14, afirma su verdadera humanidad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es 100% divino y a partir de su encarnación llegó a ser 100% humano. ¿Significa entonces que su humanidad reemplazó su divinidad? No, Jesús nunca dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Las dos naturalezas, la divina y la humana, se combinaron misteriosamente. Exacto. Jesús tomó las desventajas de la naturaleza humana, por eso se cansaba, le daba hambre, sed, angustia, pero oigan bien, no tenía inclinación al pecado, no conoció pecado. Si Jesús hubiera pecado, que no lo hizo, lo habría hecho por decisión, como Adán, mas no por inclinación. La tía Elena así lo explica. Podía haber pecado, podía haber caído, pero no hubo un solo momento en que en él hubiese una propensión al mal. Pero hay mucho más en el versículo 14. El apóstol indica que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Abramos otra vez la ventana teológica y miremos algo muy interesante. El término habitó es la traducción del griego eskenó, pero una traducción más precisa de eskenó sería algo así como tabernaculó. Es decir, el verbo se hizo carne y extendió su tabernáculo entre nosotros. ¿A qué les recuerda eso? Al santuario del Antiguo Testamento. Exacto. Dios le había dicho a Moisés: harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Lo notan? En el Antiguo Testamento, Dios habitó con su pueblo a través de la Shekinah, una manifestación especial de la gloria de Dios sobre el arca del pacto ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo. Pero, ¿quiénes podían entrar allí? Solo los sumos sacerdotes. Ahora, con Jesús, Dios hecho carne, no había cortinas que impidieran el acceso. Vimos su gloria, escribió Juan. Gloria como del unigénito del Padre. Bien lo llamó Juan Logos, palabra, verbo. El mayor puente de comunicación entre Dios y el hombre es Jesús. Y en tercer lugar, que el verbo no fue recibido. En el prólogo de su evangelio, Juan no solo nos muestra la divinidad y la humanidad de Jesús, sino que también nos muestra la relación entre Jesús y el mundo. Dice algo maravilloso, que Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Asombroso, Dios con nosotros. Pero hay un pero, una triste ironía. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Una de las palabras claves
en todo el Evangelio de Juan es creer. ¿Recuerdan el doble propósito del libro? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Estas son 2 de las 98 veces que el verbo creer aparece en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo notan? Se trata de creer o no creer. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan hay 2 grupos: los que creyeron, como los discípulos, Nicodemo, la mujer samaritana, entre otros, y los que no creyeron, como los fariseos, los sumos sacerdotes y Judas. ¿Y tú? ¿En qué grupo estás? Cree y tendrás la vida. Francisco y Juliana encontraron en Juan 1, del 1 al 18, todas las respuestas en cuanto a la naturaleza de Jesús. Pero, ¿y la última pregunta del profe Harry? ¿Por qué un ser divino vino a esta tierra como un ser humano? Papá les volvió a señalar Juan 1:14, pero esta vez encerró en un círculo la palabra gloria, otra de las palabras claves del libro. En Juan, la gloria de Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. La cruz es su hora de gloria. ¿Por qué? Porque fue en la cruz donde Dios hizo la máxima revelación de su carácter, de su amor, de su misericordia. Nosotros nos gloriamos de un carro, de una casa, de un diploma, de un trofeo. Dios se gloría de su amor. ¡Qué paradoja! La crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano, pero esa crucifixión fue, es y será la gloria de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 3. La historia de fondo. El prólogo. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada La historia de fondo. El prólogo. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Qué significa el término griego logos en el contexto del Evangelio de Juan? A. Palabra. B. Luz. C. Amor. D. Vida. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Palabra. Segunda pregunta. ¿Cómo se describe la naturaleza de Jesús según el video? A. 50% divino y 50% humano. B. 100% divino y 100% humano. C. Solo humano. D. Solo divino. La respuesta correcta es la B. Las dos naturalezas, la divina y la humana, se combinaron misteriosamente. Tercera pregunta. En Juan, la gloria de Jesús está vinculada con A. Su muerte. B. Su resurrección. C. Su ascensión. D. Su segunda venida.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque fue en la cruz donde Dios hizo la máxima revelación de su carácter, de su amor, de su misericordia. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la primera frase del Evangelio de Juan? A. En el principio creó Dios. B. El verbo se hizo carne. C. En el principio existía el verbo. D. Jesús dijo. La respuesta correcta es la C. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Quinta pregunta. ¿Qué pruebas presentaron Francisco y Juliana como pruebas de su fe? A. Las 7 grandes señales. B. Las parábolas de Jesús. C. Los mandamientos. D. Las profecías del Antiguo Testamento. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Las 7 grandes señales. Sexta pregunta. ¿Qué aspecto del verbo destaca Juan en el versículo 3 del capítulo 1? A. El verbo es un maestro. B. El verbo es el Salvador. C. El verbo es el Creador. D. El verbo es un rey. La respuesta correcta es la C. Jesús, el verbo divino, es el Creador. Séptima pregunta. ¿Cuál es uno de los propósitos del libro de Juan? A. Para que conozcan la historia de Israel. B. Para que se entretengan. C. Para que crean que Jesús es el Cristo. D. Para que critiquen a los fariseos. La respuesta correcta es la C. Octava pregunta. Completa la frase de la tía Elena. Podía haber pecado, podía haber caído, pero no hubo un solo momento en que en él hubiese una al mal. A. Amor. B. Propensión. C. Afición. D. Devoción. La respuesta correcta es la B. Podía haber pecado, podía haber caído, pero no hubo un solo momento en que en él hubiese una propensión al mal. Novena pregunta. ¿Cuál es la traducción más común de la palabra griega eskenó en Juan 1:14? A. Vio. B. Escuchó. C. Creyó. D. Habitó. La respuesta correcta es la D. El apóstol indica que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Décima pregunta. ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje? Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A. Génesis 20 del 8 al 9. B. Éxodo 25, 8 y 9. C. Levítico 35, 8 y 9. D. Números 30, 8 y 9. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Confírmalo en tu Biblia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera audiencia que tuvieron Francisco y Juliana? A. La fase condenatoria. B. La fase de testimonios. C. La fase probatoria. D. La fase previa.
La respuesta correcta es la C. Pregunta número 12. Que su muerte en la cruz sea la gloria de Jesús es una A. Parábola. B. Metáfora. C. Prosopopeya. D. Paradoja. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. ¡Qué paradoja! La crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el mundo antiguo romano, pero esa crucifixión fue, es y será la gloria de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue una de las preguntas que planteó el profesor Harry a Francisco y Juliana sobre Jesús? A. ¿Por qué un ser divino vino a la tierra como humano? B. ¿Cuál es el nombre del ser divino? C. ¿Cuántos milagros hizo ese ser divino? D. ¿Dónde nació ese ser divino? ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Pregunta número 14. Juan le llama logos a Jesús y logos traduce palabra. ¿Para qué sirven las palabras? A. Para echar chismes con los vecinos. B. Para conquistar a su pareja. C. Para hablar hasta por los codos. D. Para crear puentes de comunicación con los demás. La respuesta correcta es la D. Última pregunta. ¿Cómo era la naturaleza humana de Jesús? A. No se cansaba ni tenía inclinación al pecado. B. Se cansaba, pero no tenía inclinación al pecado. C. Se cansaba y tenía la misma inclinación al pecado. D. No se cansaba, pero sí le daba hambre y sed. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Cristo tomó las desventajas de la naturaleza humana, por eso se cansaba, le daba hambre, sed, angustia, pero no tenía inclinación al pecado, no conoció pecado. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.